amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Todo Fibra Óptica. Soy José Manuel Enríquez, editor de la revista del mismo nombre, y en esta ocasión tengo a un invitado muy especial. Su nombre es Pedro Leal. Pedro, bienvenido a este espacio. Buenos días, Eh, José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por estar aquí. Sé que andas muy ocupado con todos los proyectos que traes en la región, así que te agradezco mucho tu tiempo y el espacio que nos haces para platicar un poco. Antes de que empecemos, me gustaría que eh, Pedro, bueno, les voy a contar un poquito sobre él. Pedro es un ingeniero civil que también estudió ingeniería y diseño de redes de fibra óptica en el AT&T Technology Center. Ya tiene una trayectoria de más de como 30 años, creo, si no me equivoco. Y algo muy interesante de Pedro es que comparado a muchos de nosotros que hemos trabajado en el lado del fabricante o en el lado del operador, Pedro trabajó mucho tiempo del lado del operador, lo cual le da una perspectiva más amplia respecto a las necesidades, a los problemas que se tienen del lado del operador. Él ha trabajado para empresas como Cable and Wireless, como que era Columbus Networks, ahora parte de Liberty Latinoamérica. Trabajó para AT&T, para Telefónica y otras empresas. Así que, Pedro, ¿por qué no nos cuentas primero para empezar un poquito sobre tu trayectoria y luego un poquito sobre quién es Clearfield, y de ahí partimos? Adelante, por favor. Gracias por la invitación, José Manuel, Juan Manuel. Fíjate, yo comencé en estos andares de la fibra óptica por allá por el año 92, que entré a trabajar en AT&T y, y en AT&T, era otra AT&T, en ese tiempo AT&T era una compañía que hacía todo. Eran los dueños de Bell Laboratorios, ¿verdad? Era fabricante, construía, instalaba y operaba. Era un gigante. Y fue así hasta el año 96. Bueno, yo tuve la fortuna de entrar en AT&T y en AT&T Andinos, cuya casa matriz estaba en Venezuela. Y bueno, ahí comenzamos a hacer instalaciones de fibra óptica, eran básicamente artesanales, ¿verdad? Y mi andar por ahí, ¿verdad? Fue muy afortunado porque en AT&T me eduqué en fibra óptica. Estuve en AT&T hasta el año 96, que fue cuando vino la famosa explosión de AT&T, donde AT&T se separó en muchas compañías. De ahí se creó Avaya, Lucent, y siguió AT&T solamente como operador. Y bueno, de ahí comenzó mi andar como contratista. Inicialmente fui contratista de empresas de televisión por cable y de operadoras telefónicas, siempre enfocado solamente en fibra óptica. Así estuve, fuimos creciendo mucho. Iniciamos labores de instalación de cables enterrados, zanjados, microzanjados. Fue un duro andar, pero muy, muy educativo, muy provechoso. Y bueno, llegó el año 2010 donde me llamó Columbus Networks y me llevó como gerente de planta externa para los proyectos que se iban a desarrollar en Panamá. Fue muy interesante, ¿verdad? Desarrollamos sistemas constructivos de vanguardia para ese momento. Hicimos mini zanjado, micro zanjado, sistemas de instalación de cable de fibra óptica por el método de soplado. Soplamos fibra, soplamos cable, ¿verdad? Fue algo bastante educativo que cultivó muchísimo, ¿verdad? Y bueno, después de 4 años en Columbus Network, fueron 4 años bastante interesantes donde hicimos grandes desarrollos, no solamente en Panamá, yo también colaboré con la región, con todo Centroamérica y el Caribe, que era donde teníamos presencia con el cable Arcos. Eh, Fui llamado o conocí a Clearfield y entré a trabajar en el año 2014 en Clearfield. Ya tengo 7 años, más de 7 años en Clearfield. Y fue muy afortunado porque verdad que Clearfield es una empresa, es un fabricante de componentes ópticos, de conectividad óptica.
tanto para data center, headends, como planta externa y acceso al cliente, ¿verdad? Siempre enfocados en la facilidad de instalación en alta densidad y muy idos a la vanguardia. En Clearfield son muy vanguardistas en todo lo que es el desarrollo de conectividad, ¿ok? Y la verdad me siento muy afortunado de estar en Clearfield porque ha sido una tremenda escuela, Clearfield. Es la primera vez que trabajo del lado del fabricante, teniendo ya más de 26 años, 25 años trabajando del lado de operaciones, entonces ahora estoy del lado del fabricante y lo veo ya con otro punto de vista porque con mucha experiencia del lado del operador, del lado del contratista, ahora estoy del lado del fabricante y es bastante emocionante verlo así porque sé y entiendo lo que ven mis clientes, a los clientes que yo asisto, entonces me posiciono mucho en su manera de pensar y entonces me siento muy cómodo ayudándolos porque sé lo que necesitan, ¿no? Y bueno, a pesar de que la tecnología ha cambiado mucho, hemos avanzado, ¿verdad? Que en estos últimos 10 años, la tecnología ha avanzado mucho, los sistemas de conectividad de fibra óptica han avanzado, estamos yendo hacia sistemas preconectorizados multifibras, cosas que antes no se veía, entonces estamos yendo hacia eh, hacia despliegues más rápidos, pero más eficientes de fibra óptica, donde hay mucha calidad en el mercado. Y en eso se ha enfocado Clearfield, en dar rapidez en los despliegues, pero manteniendo la calidad y sobre todo esa vanguardia en los equipos que estamos entregando a nuestros clientes. Excelente. Una pauta ahí, cuando mencionaste tu experiencia en Columbus, en Panamá, pues realmente ahí, amigos, es donde yo conocí a Pedro hace ya más de una década, creo. Y yo creo que fuimos pioneros. Fue mi primer venta en el mercado de Latinoamérica de una solución de microductos. Ahí se hizo un proyecto en el Centro Financiero de Panamá con la técnica de soplado, microzanjado, y fue todo un reto porque no existían los equipos todavía adecuados para hacer gran parte de la obra, pero se logró implementar, ¿no? Y fue toda una experiencia. Así Sí, que fuimos sí, creo que pioneros. sí, Fuimos- en la última edición fue un especial sobre soluciones para redes FTTH. Y ahí Pedro nos cuenta un poquito sobre las soluciones preconectorizadas que existen en el mercado, sus ventajas, la resistencia que existe por parte de los operadores. Creo que ahí tú y yo sabemos que hay operadores que son más innovadores y les gusta más ver las ventajas de nuevas soluciones, y hay algunos tradicionales que es todo un reto. Hay gente que ya lleva ahí toda una vida y si ya funciona cómo están haciendo algo, no están dispuestos a cambiar, como dicen, ¿no? Si funciona, no lo toques. Pero cuando analizas realmente a detalle las ventajas que trae una nueva solución, una nueva tecnología, realmente vale la pena verlo, porque si te puede ahorrar tiempo y dinero, como tú mencionas en tu artículo, pues hay que darle, ¿no? Así que cuéntanos un poquito, porfa, de las soluciones preconectorizadas para quien es nuevo en este mundo. Sí, sí, es un reto, sobre todo para esas compañías que se resisten al cambio, porque se sienten cómodos con lo que han venido desarrollando. Y es un verdadero reto hacerles ver el cambio que viene, ¿no? Que ellos no lo han implementado. Pero sí, mira, básicamente, ¿qué es lo difícil para muchas de esas compañías? Este, Afrontar ese cambio, ya no ver la solución de empalmar fibra desde la cabecera, desde el data center hasta el cliente, sino que ya tienes gran parte de ese trayecto, lo puedes hacer preconectorizado, entonces lo empiezan a ver como un poco contradictorio, ¿no? Y en el primer momento lo ven muy costoso. Y esa ha sido una de las barreras más difíciles, hacer entender al cliente que en realidad es mucho más económico una solución preconectorizada, mucho más económico, mucho más rápido de desplegar y mucho más confiable. Entonces, es difícil hacer entender al cliente que deben ver la fórmula del análisis de costos. Porque si tú te vas al análisis de costo, donde en el análisis de costo tú analizas los tres componentes del costo,
que es los materiales, equipos y mano de obra. Entonces, cuando empiezas a ver, ok, en materiales quizás puedas estar un poquito más arriba, pero cuando ya vas a los costos de equipos, entonces ya no necesitas usar tantos equipos especializados. Cuando te vas a una solución preconectorizada, ya no necesitas, no tienes ese uso masivo de la máquina de fusión, de herramientas especiales, sino que te estás yendo a una solución que fue preconectorizada en fábrica, certificada, y que es simplemente de conectar y un plug and play. Y después cuando te vas al tema de mano de obra, entonces ya no necesitas esa mano de obra tan calificada para esos tramos preconectorizados que pueden estar del lado del data center y que pueden estar del lado del acceso al cliente. Entonces ya necesitas un personal no tan capacitado, un personal que tiene que tener conocimientos básicos sobre fibra óptica y sobre lo que son las buenas prácticas en fibra óptica. Entonces ya es un personal que no cuesta tanto y cuando haces el análisis de costo, entonces ya en el tema de personal tienes la variable de todo lo que involucra costos asociados al salario, ¿verdad? Entonces, cuando tú usas ese personal ya no tan calificado, sobre todo para esos tramos de la parte del despliegue hacia el cliente, empiezas a tener ahorros. Y cuando haces el análisis de costo total de materiales, equipos y mano de obra, te das cuenta que es mucho más económico, fue mucho más rápido el despliegue, es muy garantizado porque todo viene certificado del fabricante. Y entonces ya, ¿cuánto te dura hacer una instalación de un cliente? Si la tienes que hacer por el método tradicional de preparación de cables, empalme, despliegue de mangas de empalme, o si te vas por el tema preconectorizado. Entonces los tiempos de instalación son mucho más bajos, le das mejores o mayores satisfacciones al cliente porque le estás haciendo la conexión mucho más rápido. Hoy en día, después de la pandemia, ya los sistemas de comunicación no son un lujo, son una necesidad. Y cada día el cliente que te pide un acceso a, a la red, no quiere esperar 3, 4, 5 días, una semana. Quiere que se lo entregues inmediatamente. Y eso lo logras con sistemas preconectorizados. Entonces ya puedes hacer despliegues ya sea Ethernet o sea GPON muy rápido con sistemas preconectorizados. Y la planta preconectorizada va a perdurar en el tiempo porque es una planta que está certificada en fábrica y que independientemente del cambio de tecnología, es válida, ¿verdad? ¿Ok? Sí, por supuesto. No, tocaste ahí varios temas interesantes. Uno de ellos, el tema de la mano de obra, y esto lo he hablado con varios personas de la industria y es a nivel global, no solamente en Latinoamérica, ¿no? No encuentran los operadores suficientes personas, técnicos debidamente capacitados para hacer fusiones, para hacer empalmes, para instalar la fibra óptica adecuadamente. Y lo he comentado aquí con varias personas de que se les olvida a los técnicos o a veces no saben que estamos hablando de un vidrio, de un vidrio muy delgadito, que requiere de mucha delicadeza, de mucho cuidado, de mucha limpieza. El hecho de hacer un empalme en campo, sobre todo, bueno, tú y yo tenemos una anécdota muy buena en un país de Asia, donde vimos a un técnico en el piso metiendo un empalme en una botella de Coca-Cola, ¿no? Y todo lleno de polvo a su alrededor, así que las posibilidades de que ese empalme sea de calidad, bueno, deja la botella de Coca-Cola, pero el hecho de que está en un ambiente bastante sucio, con mucha contaminación, pues hace que esta red no sea confiable, ¿no? Y el hecho de que lo puedas hacer en un laboratorio con cierto nivel de limpieza, en un clean room, pues esto te da una mayor posibilidad, menor riesgo de que tu empalme, tu conexión no sea de calidad, ¿no? Es correcto, es correcto. Y mira que hay algo muy importante que hablaste, que es el tema de la capacitación, de no conseguir personal capacitado. En Clearfield nos hemos dado cuenta de eso, y estamos conscientes que gran parte
de los técnicos que elaboran en la planta de fibra óptica son empíricos, no son personas que hayan tomado una capacitación formal en fibra óptica y han aprendido trabajando, trabajando. Pero muchas veces, y te lo digo con propiedad porque en Clearfield damos capacitación a nuestros clientes, muchas veces nos damos cuenta de que muchos de los técnicos no saben en realidad qué es lo que es una fibra óptica y cuál es la estructura de la fibra óptica y qué es lo que es un conector y una conexión de fibra óptica y qué es lo que sucede cuando tú conectas, porque es muy fácil agarrar un conector y meterlo dentro de un acoplador y ya, conectaste, pero no te estás dando cuenta de la realidad de lo que estás haciendo, que estás haciendo una labor de muy alta precisión. Eso la gente no lo sabe, simplemente meten un conector y ya lo ven. Pero cuando tú empiezas a entender que la fibra óptica tiene una estructura que es, como tú dices, es algo muy pequeño, que tiene un núcleo que es extremadamente pequeño y que por ahí es donde viaja la luz. Y entonces ya cuando tú empiezas a entender eso, todas las condiciones que tienen que existir para que una conexión sea buena, entonces ahí es donde empiezan los técnicos a ser mejor técnicos. Entonces, ya, quizás tú con una capacitación muy básica, estás logrando que tu técnico entienda qué es lo que es una buena conexión, qué es lo que es fibra óptica, qué es lo que se hace para que las cosas funcionen bien. Y entonces con esa capacitación básica a un técnico que lo tenías quizás muy mal capacitado, muy mal entrenado, estás consiguiendo un técnico ya con mejor capacitación y si le estás dando herramientas o equipos, productos preconectorizados de alta calidad, entonces te va a hacer un despliegue hacia los clientes, un despliegue en la planta externa y en la última milla, que va a funcionar bien. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Y de verdad en Clearfield nos estamos preocupando mucho y les ofrecemos a nuestros clientes capacitaciones, sobre todo en fibra óptica básica, en conceptos, en vocabulario de fibra óptica para que entiendan lo que están haciendo. Y cuando usen nuestros productos, entonces ya no encuentren problemas, sino que vean soluciones con nuestros productos. Y eso es lo que estamos logrando en Clearfield. Estamos dando mucha capacitación, estamos enfocados en eso, todo lo que somos los ingenieros de aplicación de Clearfield, estamos enfocados en eso. Sí. Cuéntame, ¿cómo has visto tú a nivel Latinoamérica la adopción de estas soluciones preconectorizadas hasta ahorita? Ha sido lento, ¿verdad? Ha sido un poco lento porque ha sido difícil que el operador la asuma como parte de su instalación, ¿no? De su despliegue. Hemos ido avanzando bastante, ya muchos operadores se están empezando a dar cuenta, sobre todo por la llegada de 5G. Ya 5G es eminente, va a llegar 5G y 5G funciona sobre fibra óptica. Exacto. Y cuando hablamos de 5G, hablamos ya no de celdas, hablamos de mini celdas, de microceldas, donde a la vuelta de la esquina vamos a tener siempre una celda, disfrazada, pero la vamos a tener. Y donde vamos a tener access point por donde veamos. Entonces, y todo esto tiene que estar soportado por fibra. Entonces viene un despliegue muy grande de fibra para soportar 5G, pero también viene un despliegue muy grande de fibra por todo lo que es fibra hasta la casa, fibra hasta el negocio y fibra hasta el escritorio, que ya es una realidad. Sí. Los despliegues de fibra hasta el escritorio, la fibra está desplazando el cobre. Ya eso no es un secreto. El cable UTP hoy en día está quedando simplemente para la conexión desde el dispositivo hacia la ONT, pero ya toda la red es completamente de fibra pasiva. Hay unos ahorros muy grandes a nivel de los servicios de redes locales. Entonces, estamos creciendo en fibra, los operadores están dando cuenta que lo que viene fibra es grande y que no lo van a poder soportar con el método tradicional de trabajo. Entonces sí, ya están empezando a ver con mejores ojos los productos preconectorizados, los cables preconectorizados, los sistemas modulares, que ahí también es donde nos hemos pasado mucho en Clearfield, ser modulares, ser un Lego.
donde ya tú no tienes que tener un producto a toda su capacidad desde un principio. Tú puedes ir creciendo poco a poco y eso te va a ayudar al retorno de la inversión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Clearfield de manera que los clientes lo vean bien. O sea, que vean que su inversión en fibra va a traer mucho éxito, va a ser, el retorno de la inversión va a ser muy rápido y van a ir invirtiendo a medida que lo necesitan. ¿Ok? Sí. Y simplemente lo que se necesita es eso, sistemas preconectorizados, de fácil instalación, fácil despliegue, rápido despliegue y técnicos medianamente bien capacitados. ¿Ok? Sí, de acuerdo. No, retomando un poquito algo que mencionaste hace rato, respecto a lo difícil que es convencer de repente al cliente en que, bueno, a lo mejor un producto específico de la solución es un poquito de mayor costo, pero que tenemos que ver, y yo lidié con ese problema todo el tiempo en mi vida laboral en la parte del fabricante, De en que acuerdo. tienes que ver, a veces el ingeniero está convencido con quien estás trabajando, ellos entienden, pero a veces estos proyectos se nos atoran con la gente de compras, con la gente de marketing, que son los que de repente ven todo por puros números, el financiero, que ven simplemente el costo por unidad, pero no ven, y creo que parte de la misión de esta plataforma de Todo Fibra es hablar de esos temas y de demostrar esta tecnología de una manera muy aterrizada también para gente que no es necesariamente técnica, para gente que a lo mejor trabaja en marketing, en compras, en finanzas, en contabilidad, pero que es importante que sepan, tengan un conocimiento global de estas tecnologías para entender que el costo-beneficio viene cuando ves el proyecto en su totalidad, no en el costo individual de cada producto. Eso, sí, yo sufrí muchísimo con ese tema, tú lo sabes. Sí, sí, Precio unitario. precio unitario. Sí, 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 no, sí. y acuérdate que ahí lo importante, y es lo que se está logrando hoy día con las marcas reconocidas, es que inicialmente ya estás teniendo un ahorro en el CAPEX, porque estás ahorrando en mano de obra, estás ahorrando en tiempo de despliegue, pero también en el OPEX estás teniendo un gran ahorro, un gran ahorro. Entonces las compañías son más sanas porque tienen ahorros, tienen menos inversión, menos costos de operación y pueden ofrecer mejores productos a mejor precio al cliente final. Y eso es lo que estamos enfocados, ir a eso, a hacer todo una solución mucho más accesible para todos. Eso es lo que se está buscando. Exactamente. Fíjate que recientemente tuve una charla con una persona que trabaja una solución de microzanjado. Y él me decía que un reto para ellos es que en ciertos países donde la mano de obra ya ha subido mucho, sí les puedes vender la idea de que te vas a ahorrar en mano de obra. No se diga en países como Estados Unidos y Canadá, donde la mano de obra es extremadamente cara, y entonces ahí ellos ven, creo que más fácilmente, el costo-beneficio de una solución preconectorizada. Pero hay ciertos países de nuestro continente, de nuestra región, donde más bien lo que ellos quieren es la mano de obra tan barata, de tan bajo costo, que ellos dicen, no, más bien yo quiero contratar a más gente para que tengan trabajo, no se diga si es una red de gobierno, ¿no? Que quieren impulsar el que puedas contratar a mucha más gente. Entonces, es otro reto que creo que tenemos también a nivel regional en ciertos países de Latinoamérica, que hace un poquito más difícil convencer al operador del costo-beneficio de estas soluciones, ¿no? ¿Cómo ves ahí? Mira, yo lo veo más bien por el volumen. Indudablemente, el volumen que viene en despliegues de fibra óptica va a ser tan grande que a la final vas a terminar contratando a mucha gente. Pero si usas tecnologías de vanguardia, vas a contratar mucha gente, pero vas a tener un volumen de trabajo demasiado grande. Entonces vas a tener que usar esa combinación de mano de obra y tecnología de vanguardia, tecnología que te ayude a hacer soluciones mucho más rápido. No es lo mismo que tú agarres y vayas a hacer un, una canalización con retroexcavadoras y poniendo el montón de tierra a un lado para instalar unos ductos que vas a durar 2, 3 semanas por 100 metros de canalización, que usando un sistema de microzanjado, donde vas a hacer
100, 150 metros por día, pero totalmente terminado, conducto instalado, el epóxico ya instalado, todo queda perfecto, no generaste mucha perturbación a la vialidad, pero vas a avanzar. Pero como vas a tener tanto volumen de trabajo, porque hay tanto que hacer, porque lo que viene en fibra óptica es muy grande, que igual vas a tener que contratar mucha gente, porque viene mucho, viene mucho. Se estima que apenas estamos como al 20% de la fibra óptica que se necesita. Sí, Entonces, sí, hay que combinar. Vas a necesitar gente, pero también vas a necesitar tecnologías de vanguardia. Y ahí es donde vamos. Vas a necesitar microzanjado, vas a necesitar microductos, vas a necesitar soplado de cables, también vas a necesitar sistemas preconectorizados. Y todo de buena calidad, garantizado, de manera que cuando hagas la instalación no tengas que regresar a reparar, sino que todo quede bien hecho y hecho bien desde una primera vez. Esa es la idea. muy, muy buen punto. Y fíjate que en esta última edición del especial sobre redes FTTH, un tema recurrente en varios artículos, por lo menos en 4, si no me equivoco, incluyendo el tuyo, tocan el tema constantemente de la importancia de que aunque venga de fábrica el conector, los técnicos tienen que verificar que está limpio y si es necesario limpiarlo, porque aunque vengan de fábrica, y la semana pasada hablaba con Senko, con Nicanor Ruiz, y él me decía, o sea, no importa que venga de fábrica, y eso que son fábricas con sistemas muy avanzados, pero el polvito se puede guardar en la bolsa, en el plástico, y cuando lo abres, y como la férula es metálica, y el vidrio, pues es vidrio, se genera estática por la fricción, y jala pequeñas partículas invisibles al ojo, tal vez, pero cuando lo conectas, básicamente estás incrustando, aplastando esa pieza de polvo entre los dos conectores, las dos superficies, y eso te va a generar, no te va a dar la calidad de red que se requiere. Así que hacerlo bien a la primera es súper importante, le ahorra mucho tiempo y dinero. Él hace un análisis ahí hasta de los costos que te ahorras por no tener que mandar otra vez a una cuadrilla para ir a arreglar el problema en la punta del cliente, ¿no? Así que de acuerdo. Sí. Buenas prácticas. Buenas prácticas, exactamente. Y está ese famoso inspeccionar antes de conectar. Eso es muy importante, Sí, muy, pero sí. muy importante. Y hay que aplicarlo, hay que inspeccionar antes de conectar. Y toma Eso, segundos, ¿no? Un par de minutos realmente para hacerlo hoy en día. claro. Y es lo que te decía al principio. Son cosas básicas que tienes que capacitar a la gente para que las entienda. Entonces, en una capacitación que tú das, donde tú le explicas a la persona qué es una fibra óptica, la estructura, cómo funciona, y de paso lo capacitas a buenas prácticas, donde le dices, sí, tienes que inspeccionar antes de conectar, cómo vas a limpiar un conector. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que tú estabas explicando? ¿Qué pasa si no lo limpias? ¿Qué pasa? O sea, Claro, puede pasar algo muy sencillo como que tengas una pequeña atenuación, quizás tengas una reflexión considerable, pero puede pasar que hasta se dañe el conector. claro. Y bueno, tú has estado en el campo, yo he estado en el campo. Hemos tenido experiencias oye, a mí una cosa que me parece gravísima es que a veces tú llegas y tú ves técnicos conectando a clientes con la ONT y la conectan y la ONT no arranca, no conecta, y en vez de hacer una inspección al conector, simplemente la descartan, dicen no funciona, Sí, y colocan otra que sí tenía el conector limpio y la conectan y ya, y esa otra es dinero perdido, sí, esa va a un depósito con una etiqueta que dice dañado y ahí se va a quedar de por vida. Y era quizás el conector que estaba un poco sucio. Entonces, eso ahorra dinero, por eso es que nos enfocamos, hay que capacitar a la gente. La gente tiene que entender qué es lo que hace, porque viene viene mucho en fibra óptica, pero tenemos que hacerlo bien, exactamente. porque si no vamos a perder mucho dinero. Y sobre todo aquí en nuestra región, que no tenemos el dinero para votar. Por supuesto. Y no tenemos un gobierno que te da dinero para el despliegue de fibra óptica rural. No, no los tenemos. Aquí tenemos la empresa privada con músculo propio que tiene que hacer todo. Entonces, $100 que se pierden en una ONT, oye, son $100 que se han podido haber gastado quizás en otro tipo
de aplicación que era más necesario, ¿verdad? Y así, por eso es que tenemos que capacitar y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, de acuerdo. Ahí ahorita que mencionaste esto de los técnicos que no verifican primero el conector, alguien me comentaba que le tocó ver en su casa que literalmente con las manos, con los dedos, estaban limpiando la punta de la fibra, ¿no? Y, Con la camisa. ¿Y qué estás haciendo ahí? Poniendo básicamente partículas o grasa de tus dedos en la punta de la fibra, lo cual va a generar reflexiones que no te van a dar una buena conexión, ¿no? Así que es Exacto. muy importante. Definitivamente creo que el año que entra vamos a tener un especial sobre control de calidad y la parte de capacitación de los clientes, de los clientes, porque es muy importante, técnicos sobre todo, es muy importante. No, Y que mira, los operadores entiendan, ¿no? Hasta el más alto nivel, que vale la pena invertirle a desarrollar su fuerza laboral, porque esto se convierte en costos. no, y acuérdate que ahorita los sistemas son multiplexados. O sea, nos vamos a un sistema tan sencillo y tan excelente, con tan buenas prestaciones como es GPON o 10 GPON o Next Generation GPON. Perfecto, son sistemas, ¿verdad? Tú los ves y son muy sencillos, y sobre todo para el técnico, que es simplemente plug and play. Pero son sistemas que multiplexan, son sistemas que están trabajando con varias longitudes de onda. Claro, Y hay una cosa que la gente, muchos técnicos no ven claro, perdón, que es que las longitudes de onda se comportan distintos en el medio donde se transmiten. Entonces, si tú tienes una pequeña, como tú dijiste, una pequeña porción de grasa corporal en el conector, en la cara del conector, y lo conectas a una OLT o a una ONT, que está, básicamente tiene tres longitudes de onda distintas, y puede ser que una de las longitudes de onda no pase a través de ese filtro de grasa que había en la cara del conector. Y de repente tú ves que algo está funcionando, pero no está funcionando bien porque esa segunda, tercera longitud de onda no está llegando bien, porque está atenuada por esa grasa. ¿Y qué es lo que hace la gente? Lo que hacían los otros, descartar la ONT y colocar otra. Pero es algo muy sencillo, es exacto. simplemente funcionar antes de conectar, limpiar. Y limpiar, los productos de limpieza, todos son buenos y todos son económicos. Entonces, ya tenemos que ver que los técnicos tienen que andar con su equipo de limpieza de conectores, con Claro. su sonda para verificar el conector. No es necesariamente tiene que ser una sonda fancy que se conecte al celular, porque ya hay sondas que son más económicas que tienen su propia pantallita y lo puedes ver ahí, pero lo Sí, tienes que tener, porque hoy en día ese es un equipo tan importante como un reflectómetro. de acuerdo. Oye, Pedro, otro tema que queda pendiente, ¿cuál es la presencia que tiene actualmente Clearfield aquí en América Latina y cuál es su compromiso con la región, que también es muy importante? Bueno, mira, Clearfield tiene actualmente dos plantas en Tijuana, están localizadas en Tijuana. Eh, Son dos plantas donde estamos produciendo la línea de gabinetes, conectores MPO, cables preconectorizados, algunas soluciones de terminales de fibra óptica. La verdad son dos plantas porque la primera planta empezó a crecer tanto que se tuvo que abrir una segunda planta, pero hoy en día, dado el crecimiento de la región, Clearfield está construyendo una megaplanta en Tijuana, donde vamos a llevar estas dos facilidades a esa megaplanta con unas posibilidades de expansión muy grandes. O sea, lo que viene, y Clearfield está preparado para lo que viene y se está preparando con esta megaplanta para atender no solamente el mercado de la región, sino también desde esa planta atendemos gran parte del mercado norteamericano. Genial. Bueno, antes de que se me olvide, amigos, vamos a poner en la parte baja del video ahí, bueno, primero los invito a que se suscriban al canal para que puedan seguir viendo estas entrevistas que son muy enriquecedoras. Y ahí también pondremos el vínculo, si no lo han leído, del artículo que nos hizo el favor Pedro de escribir en esta última edición. También sus datos de contacto ahí aparecen en la revista, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden contactarlo directamente. Y bueno, pues creo que estamos llegando aquí al final. Para cerrar, no sé si tengas alguna idea concreta final con la que quieras cerrar y que se quede nuestra audiencia con esta idea para evaluar, para pensar.
Bueno, no, viene mucho en fibra. Hay que evaluar bien lo que se va a hacer. Los sistemas preconectorizados, tanto en fibra sencilla como en multifibra, son una realidad, son una economía, son confiables. Es bueno que ya volteen hacia ese tipo de sistemas y vean todo lo práctico y la ayuda que van a hacer para sus despliegues de fibra óptica. Importante capacitar, muy importante capacitar, hacer entender lo que son buenas prácticas. Y para eso estamos en Clearfield, tanto para aportar tecnología de conectividad de vanguardia como para dar capacitaciones. Clearfield es un college autorizado de la Fiber Optic Association y los ingenieros de aplicación de Clearfield estamos ya, la mayoría ya estamos certificados como instructores de la Fiber Optic Association. Es decir, que también estamos dando capacitaciones a un paso más allá. Entonces, bueno, estamos a la orden en Clearfield para ayudar a todos los operadores que hagan un buen despliegue de red. Excelente, pues muchísimas gracias, Pedro. Sé que tú andas corriendo con varios proyectos y es todo el mundo en la industria. Afortunadamente ahorita tiene mucho trabajo, así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo para platicar con nuestra audiencia. Un abrazo, Pedro, que estés muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Estamos a tu orden. Hasta pronto.